Hola y recibe una cordial bienvenida a otro episodio más de nuestra serie de Ruby on Rails. Hoy vamos a continuar con las mejoras de nuestro catálogo. Y precisamente una de las cosas que logré terminar de hacer la última vez fue como que darle esta pequeña apariencia un poco más, como quien dice, ordenada a la parte donde se visualiza la información de los gatos. Y bueno, ya nos resta actualizar también esta parte para que se vea como que mucho más decente y también actualizar el formulario. Pero por ahora, en el caso de consultar, lo que hice fue reutilizar estos tags que tiene disponibles Bulma para poder que la información se vea un poco mejor. Les dejo acá el código de el que hizo ese cambio, precisamente que permitió hacer este cambio en particular, que es, bueno, esto ya lo habíamos hecho en la clase pasada, de agregar la imagen missing, pero los campos ahora están dentro de estos elementos y tiene estos tags, que es el que añade esta pequeña pieza aquí, que dice nombre, mi hermano, ves que esto está en negro, esto está en azul, y bueno, resulta acontece que Bulma tiene estos tags que se pueden colocar por un lado en dark y el otro como un lado de información u otros colores. Esto lo pueden ver ustedes y extender precisamente dentro de la propia documentación de Bulma. Así que por ese lado, creo que hicimos un avance significativo en lo que era en lo que es el catálogo. Y por supuesto, recuerden que en el último episodio agregamos el eliminar que hace esta pregunta. Y quizás uno de los puntos donde se generó algún tipo de confusión fue de dónde salía esto. Y son los métodos turbo. Esto nos permite a nosotros acceder a opciones como JavaScript que están dentro del propio framework de Ruby. Él tiene como que su propia abstracción de JavaScript que precisamente nos permite a nosotros invocar ciertos elementos. En este caso fue como una pregunta. Algo tan sencillo como decir a quién voy a conectar esta pregunta, este diálogo de confirmación que está acá. Y bueno, eso no me voy a extender mucho acá para no complicar mucho la situación, pero yo creo que les puedo sugerir que vayan un momento y vean Hotwire, ¿verdad? El acelerador, el Hotwire que tiene el Turbo Rails y el Stimulus Rails, que es precisamente el framework de JavaScript que utiliza eh, Ruby. Pueden ver que aquí están las tres cosas. Si tienen su enlace, JavaScript es el Hotwire y Hotwire, por supuesto, que es Turbo Rails con Stimulus Rails. Entonces, estos tres señores vale la pena que se tomen su tiempo de leerlo en la documentación y visitar cada una de las páginas. Están dentro del gem file, por eso es que lo teníamos disponible. Los métodos turbo podíamos activarlos sin ningún problema. Entonces, para que tengan esta información adicional. Hoy el plan es migrar de SQLite a PostgreSQL. Necesitamos una base de datos mucho más robusta, necesitamos tener este servidor de PostgreSQL activo y poder trabajar con él. Así que para el caso de los que están viendo, primero que nada, vamos a ver en qué está el status de Git. Dice que todo lo que hicimos la semana pasada fue vistas y agregar la imagen missing. Entonces le voy a dar git add a todo. Git commit con el mensaje. Actualización. Actualización de vistas. E imagen de missing. Vamos a poner missing acá. Para hacerlo sencillo. Muy bien. Ya tenemos Git actualizado. Estamos al día con nuestro control de versiones. Y el siguiente paso es vamos a revisar PostgreSQL. Para los que están en Windows, PostgreSQL. Para los que están en Windows es muy sencilla la instalación. Simplemente se vienen aquí a postgresql.org y lo pueden descargar directamente con un instalador para Windows. Esta es la base de datos que vamos a utilizar. Pueden ver que está para Linux, Mac y Windows. En el caso de Mac, lo más seguro es que se puede hacer con Brew, o sea, Homebrew. Esta es la opción que yo sugiero totalmente para Mac, porque simplemente dicen, déjenme ver, en el caso de, ellos tienen un enlace a PostgreSQL, sí, aquí. Uh,
no sale. Precisamente esa página no sale. Bueno, en el caso de Mac es brew install PostgreSQL. Voy a agarrar una página aquí nueva. Tiene que ser brew install PostgreSQL. Y con eso ya en caso de Mac lo instalan. Y en el caso de Windows hay un instalador. O sea, no se tienen que complicar la vida porque tienen aquí el instalador. Simplemente en Windows es un .exe. Buscan la download de installer. Él se va a encargar de descargarles la última opción de la última aplicación de Postgres. Y en el caso de Linux, sí tenemos distintas opciones porque depende mucho de la distribución que estemos utilizando. Y como yo estoy utilizando, no me lleva a ningún lado, porque no me lleva a ningún lado. Ok. Ah, claro, porque me dice qué distribución estoy utilizando. Depende de la que ustedes utilicen. Yo estoy en Debian. Y para instalar en Debian, usualmente con sudo apt-get install PostgreSQL es suficiente porque es la versión que está incluida dentro de la distribución. Si yo digo apt-get install, en este caso creo que es la versión 12. Déjame probar. Si yo digo acá apt-get install apt-get install PostgreSQL, el sudo, por supuesto, siempre sudo. Me dice claro que la última versión de PostgreSQL ya está instalada. De hecho, para esta versión de Debian ya está en la versión 13. Así que lo único que necesitan en el caso de Linux para Debian es apt-get install PostgreSQL. Igual aquí están las instrucciones para las distintas distribuciones de Linux que puedan necesitar. Y ya con eso tenemos cubierto la mayoría de los casos. De todas maneras, todo está a una rápida búsqueda en Google de cómo instalar Postgres en cierto sistema operativo en particular. Pero aquí es así de simple. Una vez está instalado Postgres y por defecto queda con una configuración donde hay un usuario que se llama Postgres y ese usuario puede hacer cosas en el sistema. Entonces yo digo aquí estando en Linux, voy a cambiar a sudo ¿verdad? Postgres, para que lo haga con esto. Y este usuario existe automáticamente y él puede realizar algo que se llama PSQL template 1. Si nosotros decimos esto, PSQL template 1 en un terminal y aparece este prompt, estamos listos. Es todo lo que necesitamos. No tenemos que complicarnos más la vida, ¿ok? Porque la mayoría de los casos ya con el usuario por defecto que está haciendo la instalación ya tiene acceso a conectarse a Postgres. Vamos a ver si es verdad. Yo digo aquí PSQL template 1 y paso directamente, ¿ok? Entonces mi usuario puede acceder a Postgres y el usuario principal, el usuario de Postgres por defecto también lo puede hacer. Así que esto quiere decir que ya puedo conectarme a la base de datos y hacer cosas. Entonces, una vez tengo ya configurada y tengo lista mi base de datos, ¿ok? El siguiente paso es tan simple como venir a config databases y comenzar a modificar los valores acá, porque nosotros necesitamos utilizar es PostgreSQL. El primer paso, ojo, es venir al gemfile. Gemfile, aquí. Y le vamos a decir en gemfile que ahora vamos a agregar una gema que es para PostgreSQL. Gemfile PostgreSQL. Porque necesitamos agregar la gema de PostgreSQL, que si mal no recuerdo es PQ. Y vamos de todas maneras a chequear la documentación oficial. Adding PostgreSQL to Rails 7. O sea, deberíamos conseguir cierta... Bueno, la DigitalOcean siempre me sirve en cuanto a a los pasos. Y por supuesto, vamos a buscar acá, de hecho, si pueden ver acá yo puse, ellos explican los prerequisitos, cómo instalarlo en este caso para lo que es algo en Linux. Pero a mí me interesa es llegar a los pasos donde está la gema. La gema, yo sé que necesito una gema que se llama PQ. Bueno, la configuración de la base de datos está bien, eso lo voy a agregar ahorita. Y
Ok, no me, precisamente lo que quería no me lo mostró. Entonces, bueno, vamos a aprovechar acá que ahora vamos a cambiar todo esto, que es el adaptador. Entonces, primero que nada, gema PQ. Entonces yo digo bundle install para que agregue la nueva gema, que es en este caso PostgreSQL. PSQL. Es que yo estoy seguro que no era PQ. A ver, vamos a ver. Gem PostgreSQL. Y con eso voy a hacer. No era PQ, era PG. Postgres. Ok, gracias, PG. Yo sabía que estaba por ahí, pero no daba con el nombre exacto. Ya con eso debería decirme. Me dice, me dio un error. ¿Cuál fue este error? Que no está en el pad. Ajá, aquí me dice, tienes que instalar por favor la librería de PostgreSQL. Entonces, ok, vamos a instalarla. En este caso es con apt-get install libpq. Y con eso tengo la librería PostgreSQL. Usualmente con el instalador de Windows esto no debería ser necesario. Y lo mismo con Mac porque como que tienen las librerías ya per se. Entonces digo bundle install otra vez. Ahora sí está instalándome PG, que sería la gema de PostgreSQL en la versión... ¿Cuál fue la versión? 1.5.3. Así que por ese lado estamos súper bien. Ok, entonces ya tenemos el soporte de Postgres dentro de nuestra aplicación. Y el siguiente paso es, como ya lo habíamos dicho, venirnos acá a database.yml. Entonces, actualmente la base de datos está trabajando en SQLite 3 y tenemos que precisamente cambiarla. Entonces, el primer paso sería acá, el adaptador es PostgreSQL y necesitamos agregar algunos campos adicionales que los alcancé a ver aquí en DigitalOcean, que es precisamente agregar el username y el password. Entonces sería, y creo que falta algo. El hostname probablemente va a estar por defecto. Pero aquí no necesitamos password porque nuestro username, nuestra base de datos no está usando password, así que sería solamente el username, que sería el nombre de usuario, que podría ser Postgres o podría ser, en mi caso, mi username, uname, es, no, eh, es Alex. Entonces vamos a darle aquí Alex. Y con esto, en teoría, debería ser suficiente. Entonces, ¿cómo sé yo que estos cambios funcionan? Porque yo ahora, como desconecté de SQLite y ahora lo estoy conectando en PostgreSQL, quiere decir que ya no existe ni la base de datos, nada. Entonces necesito recrear todo. Rails, DB, create. Y si esto funciona, no funcionó. Aquí me falta algo. Que dice, no puedo crear la base de datos porque estoy tratando de crear esto. Claro, evidentemente. Database. Vamos a colocar aquí, me faltaba algo que es database. Catálogo. Ok. Catálogo, ese es el default. Y vamos a quitar estos. Vamos a eliminar las bases de datos de SQLite 3. Y por supuesto, estos tres elementos que ustedes ven acá que dicen Development Test and Production, esto es para poder generar más ambientes de desarrollo. Pero como en este caso estamos importando todo de default, no hace falta. Entonces vamos a ver, else db create, a ver con qué se va a crear ahora. Me dice, claro, porque no me trató de crear catálogo dos veces porque realmente aquí es en test. Me interesa que cree una base de datos, database, que se va a llamar catálogo test y esta es catálogo solamente. Así. Entonces, bueno, aquí voy a darle como el cambio que hice no me gustó. Le voy a dar db drop, que me elimine la base de datos que hice mal, que estaba con mayúscula. Voy a hacer una nueva. Y ahora me va a crear una base de datos de pruebas que se va a llamar catálogo test también. Y si lo digo db create, ahora me va a generar. Siempre genera la principal y la de pruebas. Siempre trabaja con estas dos bases de datos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos catálogo y catálogo test. Esto fue creado dentro de PostgreSQL. Entonces digo PSQL template 1 y quiero listar las bases de datos. Eso sería aquí. L. Pueden ver que
tengo mis dos bases de datos creadas por el dueño Alex y están listas. Entonces, por supuesto, ustedes recuerdan que nosotros hicimos un archivo seeds, y este archivo seeds se encarga precisamente de poblar la base de datos con un usuario, una contraseña y con gatos automáticos, ¿cierto? Entonces, si yo digo Rails DB seed, ahora ya tengo preparada esa base de datos. Perdón, no he corrido las migraciones. Primero, migrate, va a crear las tablas, DB seed, y automáticamente me llenó las tablas con la información por defecto, lo que quiere decir que ya con esto estamos listos. Tenemos base de datos nueva conectada en PostgreSQL con la gema fue actualizada PG y ya es suficiente para cambiarnos de base de datos, lo cual es realmente genial. Entonces, si yo pruebo aquí Rails Server, ¿verdad? Y me voy a mi catálogo. Por supuesto, las imágenes y todo eso ahorita no están. Ya todo eso quedó en la base de datos anterior. Catálogo. Perdón, yo creo que la catálogo. Localhost 3000. Pueden ver que tenemos ya la aplicación funcionando tal cual como la habíamos dejado, ¿verdad? Pero por supuesto sin imágenes. Tal cual como lo habíamos dejado en las semillas. Las semillas nos dejaron la aplicación acá. Y en teoría, mi usuario con la clave hola hola debería existir y funcionar sin mayor problema. Así que así de rápido cambiamos de base de datos y llenamos la nueva base de datos de información gracias al archivo seeds. Por supuesto, vamos a probar rápidamente guardar una... yo creo que aquí nos hace falta un paso más, que debería ser... No, porque las migraciones ya están. Entonces, si yo digo aquí modificar, y le voy a examinar y quiero agregar al gato, a este gato, debería ya tener todo perfecto. Ya tengo todo, porque tengo Active Storage listo en esta nueva base de datos, gracias a que las migraciones ya tenían lo necesario para construir Active Storage. Así que perfecto, con esto modificamos de principio a fin nuestra aplicación para que ahora trabaje con PostgreSQL. Esto aplica para MySQL o cualquier base de datos que ustedes quieran conectar Ruby. Lo que tienen que hacer es simplemente buscar cuál es la gema que agrega el soporte para esa base de datos y luego simplemente cambiar los valores en el archivo de database y listo. Vieron que fueron dos archivos y ya nos cambiamos de SQLite a Postgres. Así que sin más en esta ocasión, esperando que hayan disfrutado el video. Hasta una próxima oportunidad y adiós.